Khajuraho fue fundado por los reyes Chandela entre 950 y 1050, conocidos por su contribución a la hermosa arquitectura, así como a monumentos y templos. En esta ciudad se puede ver el mayor grupo de templos medievales hindús y jainistas del país, y también es considerada una de las 7 maravillas del país, y ha sido incluido en el Patrimonio de la Humanidad. Khajuraho recibió ese nombre porque había un enorme jardín de palmeras aquí. El complejo del templo de Khajuraho tenía cerca de 85 monumentos de diferentes tamaños, pero desafortunadamente solo 20 de estos templos sobreviven hoy en día. Buenos días. Hoy también madrugón. Bueno, tampoco mucho. Las 6 de la mañana. Y hoy vamos a ver el templo se llama Kandarilla Mahadeva. Kandarilla Mahadeva. Y bueno, vamos a ver qué tal es este templo. Hay 11 templos, de los cuales creo que vamos a ver, tenemos 3 que son así los más importantes. Más importantes son los que más he visto yo que me van a gustar. Que más nos han gustado. Pero si no, aquí hay una visita de 4 horas. La gente lo que dice que son unas 4 horas. Así que nosotros no 4 horas no creo que estemos. Hemos venido pronto porque aquí hace muchísima calor. Ya a las 11 de la mañana ya no se puede estar por la calle y es preferible no pasarlo mal. Madrugar, luego desayunamos tranquilamente y ya veremos a ver lo que hacemos. Así que el ticket se compra, vienes al templo, hay un QR, tú lo escaneas y desde ahí ya compras el ticket. O sea, aquí no hay taquillas para vender ticket y son 550 por persona. Pero muy facilito y no parece que no hay complicaciones. Solo necesitas un número de pasaporte y los 2 nombres de las personas que van a entrar y ya está. Así que vamos para adentro. Vamos a ver. El templo Kandarilla Mahadeva está dedicado a Shiva. El templo es conocido por su arquitectura intrincada y vivida y sus tallas eróticas de hombres y mujeres. Se cree que este templo fue construido entre 1025 y 1050 después de Cristo. Mirando este templo de frente parece como si estuviéramos entrando en una cueva. La cueva se llama Kandra, por lo que recibió el nombre de templo Kandarilla Mahadeva, y eso significa que Shiva vive en Kandra. Hay unas escaleras para llegar al templo construidos sobre una plataforma alta. Tan pronto como entras al templo, puedes ver el arco y está hecho de una sola piedra. Si avanzas un poco más adentro del templo, se pueden ver tallas florales en el techo. También hay un arco en el pabellón del templo, que es más pequeño que el arco de la entrada. Cuando entras, se ve una plataforma y hay pilares en sus 4 esquinas que también se pueden ver talladas. Esta plataforma se llama brecha. En la antigüedad el culto se realizaba aquí sentado. Hay tallas de dioses y diosas en la entrada del Sanctum Sanctorum, donde está instalado el Shiva Linga.
Este templo también tiene 3 filas de grandes estatuas. Hay estatuas de elefantes en la parte interior. Encima se puede ver una franja delgada que muestra las tareas realizadas en la vida diaria. Después de eso, verá las estatuas principales, que son bastante grandes. El ídolo de Ganesha también se encuentra en el templo. Se pueden ver muchas estatuas eróticas. Estas estatuas también se hacen en 3 filas y además el símbolo de la dinastía Chandela también está tallada en las paredes. Esto es el mismo. Templo Jagadambi. En este templo está dedicado a la diosa Parvati, pero originalmente era un templo para Vishnu. Pero en 1880 el rey de Chhatarpur trajo el ídolo de la diosa Parvati de Maniyarhat y lo instaló aquí. Por eso este templo se llama Templo Parvati o Templo de la diosa Jagadamba. ¿Y también es de la vida cotidiana? Tenía mejor vida que nosotros, La estatua de piedra de la diosa Parvati se puede ver en el Sanctum Sanctorum del templo e incluso hoy en día la gente ofrece flores aquí. Hay estatuas de dioses y diosas. En la entrada del Sanctum Sanctorum puedes ver una estatua de un dios tocando una caracola sobre la entrada del templo. A ambos lados de la entrada se puede ver la estatua de Nazcayá, de pie con las manos juntas. En la entrada también puedes ver muchas estatuas de personas tocando música. En la pared de la parte trasera del templo puedes ver la estatua del señor Vishnu en un nicho y encima del señor Vishnu puedes ver la estatua de Brahma. El templo Chitragupta es el único monumento en Khajuraho dedicado al dios del sol, Surya, y fue construido entre 1000 y 1025 después de Cristo. El templo consta de un porche delantero, una gran cámara central, seguido de un pequeño vestíbulo y un oscuro santuario en donde se encuentra Surya de 1,5 metros y entre la oscuridad se ven sus ojos. Las paredes del templo están decoradas con esculturas de ninfas celestiales, elefantes e imágenes de la vida mundana durante esos tiempos. Alberga algunas de las estatuas eróticas más comentadas de Khajuraho, como parejas haciendo el amor. El templo Vishwanath está dedicado a Shiva, que también se conoce como Vishvanatha, que significa Señor del Universo.
construido en el 1002 y 1003 después de Cristo, y estaba situado entre 4 templos a su alrededor, aunque ahora solo quedan 2. Hay 620 estatuas en este templo. Subiendo las escaleras ves la entrada del templo. En la parte superior podrás ver la estatua del señor Vishnu. Dentro del templo hay hermosas tallas en el techo de flores. Los tallados se hacían cortando piedras. Las estatuas dentro del templo son un símbolo de grandeza y belleza. También hay ventanas y en la antigüedad estas ventanas permanecían abiertas y la gente solía sentarse en ellas y contemplar las vistas de los alrededores. Templo Nandi, dedicado al Vahana del señor Shiva. Vahana, en la mitología hindú, es un animal o criatura que transporta a un ser divino. El templo, cubierto con tallas detalladas desde la parte superior hasta la base, alberga el santuario de Nandi, que es un toro. La estatua de Nandi se encuentra sobre una plataforma perfectamente alineada con Shiva Lingam dentro del templo Visvanatha. Spain. Very, okay. ¿Quita los zapatos también? No, zapatos. Yo, subo yo, Cristian. El templo Varaha, dedicado al avatar Varaha del señor Vishnu, la encarnación de jabalí. El origen de este templo se remonta al año 900-925 después de Cristo, lo que convierte en uno de los santuarios más antiguos del complejo. Hay una flor de loto tallada en el techo, que simboliza una Padma, loto, que generalmente se ve en la mano del dios Vishnu. El jabalí Varaha está intrincadamente tallado en piedra arenisca y tiene cientos de inscripciones y figuras que adornan su cuerpo.
El templo Laxmana o Laxman fue construido por los reyes Chandela y es el primer templo construido por ellos en la capital de Khajuraho, y se tardó alrededor de 20 años en construirse. Es uno de los 3 templos más grandes y construido antes de 1954 después de Cristo y está dedicado a Vishnu. El templo es tan alto como largo, mide aproximadamente 25,9 metros de longitud. Se eleva sobre una plataforma alta que también tiene algunas esculturas interesantes como músicos que ofrecen entretenimiento en vivo para la corte, parejas borrachas de licor y amor, cazadores montados a caballo persiguiendo a sus presas, elefantes en una batalla lúdica y filas de soldados en la marcha. Para entender las imágenes siempre hay que moverse alrededor del templo en el sentido de las agujas del reloj. Tiene 4 santuarios en las 4 esquinas de la plataforma. Cada santuario tiene un pequeño porche y una banda de esculturas a lo largo de las paredes exteriores. Bueno, hemos venido a cambiar dinero. Nos han recomendado desde el hotel que hemos estado este sitio porque te hacen buen cambio y no te roban, ¿vale? Está justo lo que es a la entrada de los templos, ¿vale? Ahí está la entrada del templo. Pues antes de llegar se llama este de aquí, ¿vale? Ese es el hombre que nos ha cambiado el dinero, nos ha hecho un buen cambio. En vez de un 3% casi, nos ha cobrado un 1,78% de tasas. Y este es el local y es seguro y todo bien. Así que saludar a la cámara. Ahí está. Bueno, vamos a hacer cumplir un sueño de este hombre que trabaja aquí en el hotel, que quería comprar una moto de esta, pero claro, no... He is my best guest in the world. Y bueno, My dream bike, but it's very expensive. very expensive. So sell. Y bueno, pues para Self. para encenderla, aquí. Ahí sí. No, looking. No me quiero caer, por si acaso. Yes. ¿Es? Ahí va. Se ha puesto hasta el traje, que ha dado una vuelta y probar la moto. Y bueno, le he facilitado la experiencia, que a mí me hubiera gustado también si yo no hubiera podido. El hombre es muy feliz con la moto. Pues nada. Y así al final se la tiene que comprar, como me pasa a mí con la BMW, que la probé y al final te la compras. Y al final te la compras. ¡Ulala! Ahora hace un Willy. Es el modelo nuevo de Royal Enfield. Y claro, están aquí sorprendidos, pues no la habían visto. Y todo el mundo donde vamos, la verdad que les gusta la moto. Ahora va a hacer la foto.
Bueno, pues nos ha invitado esta pareja a su casa a tomar una Coca-Cola, nos ha preparado pues unos chips hechos a mano. Han sido muy amables, nos han dado unos regalitos también. Sí. Y nada, nos han enseñado su casa y nos han comentado cómo viven y demás. Nos han enseñado fotos de su boda, sí. Nos han explicado un poco la vida de aquí de India. No hemos querido grabar por respeto a ellos, porque la mujer tampoco habla inglés y entonces no queríamos que... Mira, ahí viene. Y tiene mucha vergüenza y bueno, nos ha dejado grabarla un poquito en vídeo, que eso es lo bueno. Así que nada, ya vienen por ahí. Welcome. Nos están preparando un coquito para llevarnos al hotel. Lo hemos encargado esta mañana, que lo metía en la nevera porque está al sol y nos lo va a dejar preparado para luego yo meterle la navaja y ya está. Acaban de hacer ahí un rezo y ¿no? ¿Qué es? Bueno, acaban de hacer una ceremonia a Krishna, pero hemos llegado tarde a grabar. A ver cómo lo hacían y eso. Bueno, ha sido muy rápido. No me da tiempo ir a por la cámara. Buenos días. Buenos días. Pues se acaba aquí el tiempo en Khajuraho. Nos dirigimos ahora a Nagpur.